Bendito el Señor. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 9, desde el versículo 13 hasta el final. Aleluya. Acá tiene por título: los fariseos interrogan al ciego sanado. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era de gozo cuando Jesús había hecho lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de gozo. Otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaran a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no me habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no odia a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Todos juntos. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Aleluya, gloria a Dios. Habíamos visto, ¿no es cierto?, el jueves pasado este milagro que hizo Jesús, amén, cuando iba pasando, después de estar hablando y haber sido injuriado, ¿no es cierto?, y hasta querían tirarles piedras, amén, para matarlo, pero él atraviesa, dice, en medio de ellos, se va, pero en el camino, ¿no es cierto?, ve a un hombre ciego de nacimiento.
Y allí, sin que el ciego le llamara, ¿no es cierto? Como otros, habíamos visto, ¿no es cierto?, de otros casos que una persona ciega, ¿no es cierto?, escuchaba que Jesús iba cerca, ¿no es cierto?, y le gritaba: Jesús, Jesús, hijo de David, ¿qué quieres que te haga? Que me abra los ojos, quiero que recuperó la vista, ¿no? Pero no lo llamó a Jesús, Jesús fue a él. Amén, qué tremendo, hermano, porque Jesús siempre va, amén, cuando hay una vida necesitada, siempre se acerca, amén, gloria al Señor, aleluya. Seguramente en su corazón estaría clamando, ¿no es cierto?, este hombre. Gloria al Señor. Aquí Jesús se acerca, hace un milagro en él, amén, gloria a Dios, y le hace ir a lavarse a un estanque. El estanque se veía, aquí dice que ese ciego se lava, amén, gloria a Dios, y regresa viendo. Gloria a Dios. Y él ahí vimos, nos damos cuenta, ¿no?, que fue a su casa porque fueron sus vecinos, amén, asombrados, amén, preguntándose que si era él o era otro, y él decía: yo soy, sí, es a mí, aquel hombre que se llama Jesús me hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al cielo, lávate, y fui, me lavé y recibí la vista. Gloria a Dios. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Y dice acá, en la lectura que leímos ahora, ¿no es cierto?, dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Quiénes llevaron ante los fariseos? Serían los vecinos, ¿no es cierto? Sería esa gente, ¿no es cierto? Pero ¿por qué les llevaron? Y uno puede pensar: ¿pero por qué les llevaron? Si saben que los fariseos... Pero uno ahí ve, hermanos, en todas estas circunstancias, todas las cosas que pasan, la influencia que tenían esos religiosos sobre el pueblo. Tenían como el pueblo sometido y el pueblo mentalizado que ellos tenían la verdad de Dios, que ellos eran gente de Dios. Entonces uno ve por todas las actitudes de la gente, o la mayoría, ¿no es cierto?, lo que es el temor al hombre, ¿no? Que Dios nos ayude a nosotros. Si ellos pensarían, esa gente, si estos son los religiosos, son los que tienen la verdad de Dios, son los que enseñan la palabra, ellos tienen que saber, tienen que ver a este hombre que recibió un milagro de parte de Dios, y fue Jesús el que hizo el milagro, que ellos no lo quieren, porque todo el pueblo sabía que los religiosos no querían a Jesús. Aleluya. Y dice el versículo 14 que era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. ¿Qué era el día de reposo? Era el sábado, era el día, ¿no es cierto?, que no se hacía nada, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y ellos acusaban, porque lo vemos en el versículo 15, en el versículo 16 dice: entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Así que se preocupaban más por el día de reposo y no se alegraron por el milagro que había sido hecho en el día de reposo. Entonces vemos esto, la hipocresía, amén, de esos religiosos, porque ellos interpretaban la palabra, o seguían la palabra de ellos, los mandamientos que ellos habían inventado, como ellos lo querían explicar, como ellos lo entendían. No era así. Dios sí mandó el día de reposo al pueblo de Dios, para que reposara ese día, un día de descanso a la semana. Pero tenían que meditar en Dios, pero no estaba exento, hermanos, que se predicara la misericordia y se obrara por necesidad, ¿no es cierto? Jesús mismo le dijo a los religiosos: ¿acaso si ustedes tienen un buey o un asno y se cae en un pozo, no lo sacan aunque sea un día de reposo? ¿Acaso no lo desatan para llevarlo a tomar agua? No, porque eran actos de necesidad y de misericordia. Entonces quería decir que se podía hacer, pero ellos, ¿no es cierto?, no se guiaban por la palabra de Dios, se guiaban por las tradiciones, por las cosas que ellos habían inventado, por las cosas que le habían agregado a la palabra de Dios. Y que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, nos guiamos por la palabra, no es cierto, por cosas que le podamos agregar o cosas de los hombres, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. Pero una de las cosas, hermanos, que vemos en estos religiosos y en toda la gente, ¿no es cierto?, que rechaza a Cristo, que la incredulidad, hermano, no es la falta de evidencias de la existencia de Dios. Amén. Cuando una persona es incrédula porque nunca vio, porque nunca sintió, la incredulidad no es eso. Va en el corazón endurecido, ¿no es cierto? Estos eran, acá yo apunté, la mente reprobada, gloria al Señor. No, la incredulidad no es consecuencia de la falta de evidencias, sino la voluntad de quien no quiere creer. No es el corazón empecinado en no creer, aunque haya evidencia. ¿Y cuántos hay así? Hay gente que ha dicho, yo creo que yo les he contado de un pastor, ¿no es cierto?, que en una campaña el Señor le plomó las muelas. Y él fue al dentista
Amén. Y me dijo, el pastor le dio testimonio, ¿no es cierto? Que el Señor le había emplomado las muelas. Y él dijo, sí, la verdad, dice, que ese material acá no existe. Será como usted dice, pero yo no creo. No, y así tanta gente, hermanos, hay, ¿no es cierto? Que hay evidencia, hay cosas, pero no tienen corazón endurecido y no creen. Amén, gloria al Señor. Pero que Dios nos ayude a nosotros. Pero digo, qué tremendo, hermanos, porque vamos a leer un poquito ahí en Romanos, capítulo 1. Romanos 1, que dice bien clara la palabra del Señor. Acá Romanos 1:20 dice así, hablando de Dios, ¿no? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, el poder de Dios, la deidad de Dios, es decir, la divinidad, son cosas invisibles, ¿no? Pero dice que esas cosas que son invisibles al ojo humano se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que aquel o aquella que no quiere creer, no tiene excusa, porque el mismo universo, ¿no? Da testimonio de que hay una mano creadora. El mismo ser humano, ¿no es cierto?, en su constitución da evidencia, ¿no es cierto?, de una mano creadora, ¿no es cierto?, todas las cosas. Amén, todas las cosas. Y yo digo, cuando más estudia la gente, más tendrían que darse cuenta. Amén, porque estudian y ven, ¿no es cierto?, que hay una mano, amén, invisible, una mano creadora detrás, amén, formando todas esas cosas. Así que no hay excusa. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Pero digo, qué tremendo lo que es, ¿no es cierto?, el corazón endurecido, cuando no se quiere creer aunque se vean. Amén, gloria a Dios. Aunque se vean los milagros, aunque se vean las cosas, aunque en cada ser humano hay, ¿no es cierto?, un temor, porque dice que en cada ser humano hay un vacío, ¿no es cierto?, que tiene la forma de Dios y solo Dios puede llenar. Y todo ser humano tiene ese sentimiento, tiene ese vacío. Si no lo llena con Dios, lo llenará con otras cosas, ¿no? Gloria al Señor, pero nunca va a tener excusa delante de Dios que nunca sintió la necesidad de Dios. Amén. ¿Por qué se drogan? ¿Por qué fuman? ¿Por qué se emborrachan? Porque quieren saciar esa sed interior, ¿no es cierto? Y está Dios aquí para saciar, pero en su rebeldía rechazan a Dios, ¿no? Gloria al Señor. Pero vamos a leer, porque mientras leía este versículo, hermano, me detuve en este pasaje acá de Romanos, y es las cosas que se están viviendo hoy, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Porque dice el versículo 18, ahí de Romanos 1:18, ¿no? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, que habla que Dios revela su ira, ¿no es cierto?, con aquellos que con maldad quieren retener o detener la verdad de Dios. Ahora, hermanos, cuando uno habla y leemos acá, la ira de Dios se revela, pensamos que la ira de Dios se revela mandando una tempestad, mandando un terremoto, mandando algo grande, pero sí, manda, sí, la ira de Dios se revela muchas veces, o en una enfermedad, o una plaga, o tantas cosas. Pero miren lo que dice acá en este versículo, ¿no? El 26. No, el 28. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí, hermano, vemos el efecto de esa ira de Dios que se revela del cielo. ¿Cómo muchas veces se revela esa ira de Dios? Dejándolos que hagan lo que quieran. Dejándolos porque ellos cosechan a menos lo malo que están haciendo. Entonces entendemos, hermanos, que no siempre viene un terremoto, viene yo que tantas cosas, y bueno, la ira de Dios, ¿no? Y decir, y es así. Pero ¿cuántas veces esos otros que siguen diciendo su pecado? A ver, es la ira de Dios que les entrega, dice, una mente reprobada. Y yo buscaba, hermanos, en el diccionario qué es una mente reprobada. Dice, la mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba por parte de Dios y que no pasó o no soportó la prueba, por lo tanto fue rechazada. Así es una mente reprobada, ¿no? Está allí, ¿no es cierto? Se le presenta una prueba, amén, y no acepta, no quiere esa vida que Dios le ofrece, no quiere ese camino que Dios le muestra. Entonces
obstina en su camino perverso y sigue. Y ahí Dios le entrega a una mente reprobada. Digo, qué tremendo, hermano. Pero, ¿y saben por qué yo quería leerles este pasaje? Porque el sábado, a las 11 de la mañana, que yo mañana les voy a poner el link en el grupo, hay una conferencia de la hermana Laura Santiago sobre ideología de género. Y está bueno, hermano, para escucharlo, el que pueda, ¿no es cierto? Porque es como que yo leía esto y es lo que estamos viviendo hoy, estamos viendo, ¿no? Porque dice acá, en el versículo 21, ¿no? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y así uno ve la gente, se cree sabia, amén, en su libertinaje, en sus cosas que hace, que dice, que enseña, ¿no es cierto? Gloria a Dios. A los hijos de Dios lo tienen, ¿no es cierto?, como unos retrógrados, como unos ignorantes, que nos están encasillados allí, que no salen, ¿no?, de su manera de pensar. Dice el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí vamos, ¿no es cierto?, que esa gente que tuvo oportunidad de conocer a Dios, porque todos tenemos oportunidad. A veces uno mira, ¿no es cierto?, y ve todo esto que está pasando en Argentina, con esos degenerados, acá en el Uruguay también. Esa gente tuvo oportunidad. En cierto momento de su vida, tal vez siendo niños, tuvo la oportunidad y quisieron seguir. Y ahí Dios les entrega a esa mente reprobada, ¿no? Gloria a Dios. Y dice el 26, por eso Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso se está viendo ahora, eso se está enseñando. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, como que estuviéramos escuchando un informativo, es como que es algo que se está viendo, y es algo, hermanos, que se ve, amén, que está, y que prevalece, porque prevalecen los medios, ¿no es cierto?, de comunicación, mostrando, diciendo como una cosa normal. El otro día leía en el diario Clarín que se supone que es un diario serio de Argentina, que van a salir noticias inventadas, ¿no es cierto? Entonces decía que un ministro, no sé qué rubro es, ¿no es cierto?, pero que se encarga de importar cosas, importó millones de cajitas o pomos, ¿no es cierto?, de una pomada que se entrega en las policlínicas, en los hospitales, en los lugares de planificación familiar. Las mujeres entendemos lo que es eso, ¿no es cierto? Hemos ido, la mayoría, ¿no es cierto?, a esos lugares, amén, allí te dan cosas, ¿no es cierto?, para patrimonio, cosas así, ¿no? Y ellas allí entregan eso, hermano, ¿saben para qué? Para el acto sexual anal, por el gobierno, ¿no? Como normalizando esas cosas. Qué tremendo, ¿no? Tan cerca, ¿no es cierto? Y eso es como normal. Pero que Dios nos ayude, lo normal es lo que dice la palabra de Dios. Amén, hay una función de la mujer, hay una función del hombre. Dios dio todas las cosas perfectas para que se disfruten, ¿no es cierto? Qué tremendo, hermanos, amén. Y Dios los entrega, y uno dice, pero ¿cómo puede ser que os permite eso? Dios los entrega. Porque empezó de allá arriba la corrupción y siguen, ¿no es cierto? Porque como dice acá, el 32, ¿no? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y eso es así. Es así, ¿no es cierto? No solo las hacen, sino que quieren juntarse con esa gente así que más se unan a esos grupos, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos libre. Amén, defender siempre la palabra de Dios, defender la verdad de Dios. Y así, hermano, esto uno podía ver, amén, esos religiosos. Amén, aquí aparentando santidad, aparentando una pureza, aparentando... Pero ¿por qué no querían a Cristo? Ni siquiera lo podían nombrar. Porque dice aquí en el versículo 16, dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre lo procede de Dios, ese. No podían decir Jesús. No podían decirlo.
Amén. Y así lo vemos hoy día, la gente, hermano, que está mal, nosotros espiritualmente, nosotros no podemos. ¿Cuántas veces se ha querido, se ora a otra persona y se le dice, diga, lávame en tu sangre, Jesús? Y no pueden decir, no pueden decir. El demonio, ¿no es cierto?, no les deja. Y ahí esta gente, ¿no es cierto? Entonces uno puede imaginarse, hermanos, porque el mundo, ¿no es cierto?, ha cambiado en muchas cosas, pero el pecado siempre es pecado. Y uno puede imaginarse esa gente, ¿no es cierto?, religiosa, vestidos como religiosos, ¿no es cierto?, aparentando, pero atestados, ¿no es cierto?, de tanto pecado como el que se eligió aquí en la palabra y otros más. Por eso entonces ahí Romanos mismo, ¿no es cierto?, Pablo le habla a esos judíos y dice, ¿tú qué le dices judíos y enseña? Y dice que no sea de robar y robas. Y dice que no sea de adulterar y adulteras. Y uno puede decir, y dice que no sea de matar y matas. Y tanta cosa, ¿no es cierto? Porque ellos querían matarlo a Jesús. Digo que Dios nos ayude, hermanos, amén. Gloria a buscar del Señor. Amén, a vivir empapados de la palabra del Señor, hermano, aunque no seamos comprendidos, aunque muchos, ¿no es cierto?, nos rechacen, ¿no? Aleluya. Leemos el 16. Entonces algunos de los fariseos decían, porque habían llevado al ciego frente a los fariseos, ¿no es cierto?, allí a los religiosos, dice, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, así que dentro de ese grupo de religiosos había gente, esto cuerda, había gente que pensaba semejante, ¿no es cierto?, a Nicodemo, porque Nicodemo cuando fue a Jesús dijo, ¿no es cierto?, maestros, entendemos, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y algunos de este grupo, ¿no es cierto?, decían, pero ¿cómo puede ser un hombre pecador que haga esta cosa? No puede ser. Y había disensión, que sí que no se ponían de acuerdo entre ese grupo de religiosos. El 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Digo, qué lindo, hermanos, amén. Una persona nueva, pero cómo va creciendo en la fe. Porque primero le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo tal cosa y recibí la vista. Ahora le preguntan, ¿qué dices tú? Digo, que es profeta. Él no es un hombre común. Se sabía que el profeta era un enviado de Dios, capacitado, ¿no es cierto?, ungido por el Espíritu Santo. Entonces como que fue creciendo, a ver, en el conocimiento, su fe fue aumentando. Todavía no lo reconocía como el Hijo de Dios, no había tenido la oportunidad, pero fue creciendo. No, esta es una persona especial, para mí un profeta. Pero los judíos, dice el 18, no creían que él había sido ciego. Estaban pensando, ¿no es cierto?, que habían inventado todo eso para hacerle fama a Jesús y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Como diciendo, es que vos, como diciendo, ¿para mí qué están inventando? ¿Para qué están mintiendo? Ustedes dicen que nació ciego. ¿Será este vuestro hijo? Y sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Es la verdad, no estamos mintiendo, es nuestro hijo y él nació ciego. Pero digo, qué tremendo esto. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, el poder y la influencia que tenían esos religiosos sobre el pueblo. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O que han desabierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Sabían, sí, no se animaban. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ese era el temor, ¿no es cierto?, de estos padres, era el temor de la gente. Nosotros el otro día hablábamos que eran expulsados de la sinagoga. Hoy uno se puede ser expulsado de una iglesia y va a otra, ¿no es cierto? Algunos se van solos y que los expulsen, ¿no es cierto? O dejan de ir a las iglesias, ¿no es cierto? Pero ahí en aquel tiempo, ¿no es cierto?, era lo que tenían, era la sinagoga, ¿no es cierto? Era, aparte de ser religioso, ¿no es cierto?, era como algo social, porque allí se encontraban, y ser expulsado, no poder ir a ningún lado nunca más, ¿no es cierto?, era algo fuerte para la gente, ¿no es cierto?, era algo que era difícil de soportar.
Entonces acá vemos lo que es, ¿no es cierto? Porque el ciego, el que ahora veía, ¿no es cierto?, tuvo una actitud totalmente distinta, que Dios nos ayuda a tener la actitud del hombre que había sido sanado, de tener el valor, amén, gloria a Dios, porque los padres, ¿no es cierto?, me parece que tenían que estar tan felices, amén, de tener un hijo, ¿no es cierto?, que había nacido ciego y ahora que veía, ¿no es cierto?, tenían que estar de parte del hijo, pero no se quisieron enfrentar, quisieron ser neutrales allí. No se quisieron enfrentar de miedo, como dice acá, a que fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Y esa palabra, esa expresión, da gloria a Dios, quiere decir, di la verdad. Amén, como Josué cuando se enfrentó con Acán, ¿se acuerdan? Él dijo, da gloria a Dios, hijo mío, di la verdad, cómo fueron las cosas. Y acá, como diciendo, bueno, no mientas más, decí la verdad. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Unos capítulos atrás, Jesús les dijo a ellos mismos, ¿alguno de ustedes me redarguye de pecado? Nadie le puedo señalar. Y ahora ellos diciendo, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Digo, qué tremendo, hermano, lo que puede llegar la persona, amén, endurecida, amén. Entonces él respondió, el hombre que había recibido el milagro, dice, y entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él se basó y se aferró al milagro que él había recibido. Y que Dios nos ayude, hermano, porque tal vez no será una persecución como tuvo este hombre, ¿no es cierto? Pero todo aquel que acepta a Cristo va a pasar persecución. Amén. Todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución, dice en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Todos de una manera o de otra, amén, vamos a sufrir persecución de los familiares, de los vecinos, en el trabajo. La gente se opone porque pasamos a vivir a un mundo diferente, amén, a un mundo espiritual, ¿no es cierto? Y los demás no entienden y se oponen, no solo que no entienden, sino que se hacen enemigos. Y dicen, ¿qué le pasa? Yo nunca dice nada, nunca le dije nada malo. No importa, es el espíritu. Amén, gloria al Señor. Pero qué lindo, hermano, aferrarnos a la experiencia que hemos tenido con el Señor. Lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él ha obrado en nuestras mentes, en nuestra alma, quitó la carga de nuestro pecado. Amén, gloria al Señor. Tantas cosas el Señor, y que eso sea lo que nos mantenga en esos momentos difíciles, hermano. Saber lo que el Señor hizo por mí. Amén, gloria al Señor. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya le había dicho, ¿no es cierto? Pero digo, qué tremenda la actitud, ¿no es cierto? Porque digo, qué maravilloso es Dios. Porque la misericordia de Dios lo sanó. Y la sabiduría de Dios le dio la gracia para enfrentar a esta gente. Y así, hermano, Dios no cambia. La misericordia de Dios nos alcanza. Pero la misericordia de Dios también nos da la sabiduría para enfrentar los momentos difíciles. Para saber contestar, para saber responder. Dios da esa sabiduría. Acá lo vemos en este hombre, hermano, que si nació ciego, seguramente que no estudió, solamente había escuchado, a menos que le habrán enseñado, ¿no es cierto? No tuvo oportunidades, ¿no es cierto? Hoy los ciegos tienen más oportunidades porque hay áreas, ¿no es cierto?, de la sociedad que se dedican a esa gente con problemas así, bueno, y tratan de instruirlo y hay ciegos que hasta leen, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo no había. No, pero qué tremendo, eso fue sabiduría de Dios. Y así el Señor, y cuánto uno puede decir, hermano, que Dios ha dado sabiduría, amén, aún para cocinar cuando no sabemos hacer algo, no sabemos qué hacer, se le rompe la moto, se le rompe algo, ¿no es cierto? Y dice, dame sabiduría, Señor, para hacerlo. Y el Señor lo hace. Amén, gloria al Señor, y así le dio sabiduría, amén, a este hombre, gloria a Dios. Y se le respondió, ya lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y esa pregunta que hace, ¿queréis también? Como que ella se consideraba un discípulo. También, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y ustedes también quieren ser discípulos de Él. Y ahí fue una cosa, ¿no es cierto?, que no soportaron más, ¿no? Y se le injuriaron y dijeron, tú eres un discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Jesús ya les había dicho, si ustedes fueran discípulos de Moisés, harían las cosas que dijo Moisés y que habló Moisés. Y Moisés, si ustedes me quieren matar, Moisés no haría eso, ¿no? Nosotros sabemos, dicen ellos,
que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ustedes que tienen, se supone, la llave del conocimiento, que se sabían todo, ustedes no saben de dónde viene este hombre, y a mí, que no soy nada, me abrió los ojos. Aleluya, qué maravilloso es nuestro Dios. Sin palabras. Aleluya, qué maravilloso. Y sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aleluya. Es verdad esto, ¿no es cierto? Pero también nosotros sabemos, en aquel tiempo todavía no tenían tanto conocimiento de lo que es la misericordia de Dios. Porque a cuántos de nosotros, siendo pecadores y en algún momento difícil, clamamos y Dios nos oyó. Amén. ¿Cuántos, ¿no es cierto?, han estado en un momento difícil, sin conocer al Señor, y en un momento nuestro Dios le escuchó. Por eso estamos acá, hermano. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pero es así, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien que me pueda leer Isaías 1:15? Isaías 1:15. Cuando tendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Amén. ¿Qué quería decir? Que Dios no iba a ir porque había pecado en su pueblo, ¿no es cierto? Y en el Salmo 66, 18, dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Acá el salmista quería decir que si él hubiese vivido en el pecado, amén, si su corazón estuviera lleno de iniquidad, el Señor no lo escuchaba cuando él oraba. Pero dice que Dios lo escuchó, ¿por qué? Porque no había iniquidad en su corazón. Y es así, ¿no es cierto? Dice que el que ama a Dios no practica el pecado. Amén, gloria al Señor. Pero sí, hermano, no podemos dejar de decirlo, que es una gran verdad. La misericordia de Dios es grande. Y uno anda a veces por la gente. Otros días cuando visitamos este anciano que partió en esta madrugada, y él decía que en 2 oportunidades lo querían meter preso, porque claro, allá en el pueblo lo tienen toda la noche allá y después lo mandan para acá. Y él decía que pasó toda la noche pidiéndole a Dios porque él se cree inocente de las cosas que lo... Y el otro día dice que lo larga, ¿no? Y mi esposo le decía, ¿cuántas cosas podía haber hecho Dios en su vida, ¿no es cierto? Él se quedó con ese milagro, con eso, y lo buscó a Dios, ¿no? Pero Dios escucha y uno es testigo, hermanos, amén, que Dios en algún momento de nuestras vidas, amén, el Señor nos libró, escuchó, amén, nuestra oración. No por eso que el Señor haya respondido, uno es salvo, ¿no es cierto? Sino que es salvo que el que acepta a Cristo, amén, y se rinde a sus pies. ¿Alguien quiere aportar algo de esto, hermano? Sí, allá a veces en Schule, cuando repartimos folletos y personas que dice, ese ser no existe. Yo le contesto, no existe para vos, pero existe. Amén. No, Amén. que Dios nos ayude, ¿no? Porque Amén. te vas a encontrar con cada gente que, bueno, pensás que, digo, pero ya algún día lo vas a necesitar. ¿Sí será? Ay, Amén. ¿Alguien más? Sí, hermano Richard. Hablando de esto de lo que se está probando, de estas cosas, ¿no? Que estos hombres que tienen el poder, vamos a decirlo así, para hacerlo, cómo gastan en esas cosas viendo otras necesidades más. Sí. Tan grande la ceguera que tienen que ocupan de esas cosas en vez de cosas que realmente necesitan. Por esas cosas como prioridad ha habido tantas necesidades, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo? Llamada Vanessa. Que me hizo acordar cuando, antes de yo conocer al Señor, ¿no? Que cuando mi abuela estaba grave, que en un momento yo salí para afuera diciendo que yo nací dentro del Evangelio, pero no creía. Y yo contaba a la persona que Dios había sanado a mi abuela de leucemia, pero como que yo no creía que Dios puede ser, como que era eso nomás. Y nunca le di el valor que eso tenía, ¿no? Que me había salvado la vida. Y me acuerdo que yo estaba tan angustiada y salí un día para afuera y miré para arriba y dije, sí, es verdad que yo quiero tener un encuentro contigo. Y empecé a hablar sin saber cómo, o sea, con mis palabras, con lo que me salía, a pedirle a Dios, ¿no? Y qué lindo porque a partir de ahí Dios empezó a tocar en mi corazón.
pero uno que rechazó tanto y que yo antes me burlaba del evangélico y todo, ¿no? Cómo Dios tuvo misericordia. Amén. Cuando uno pide de corazón. Amén, amén. Y por eso estamos acá, ¿no es cierto? Sí, hermana Juanita. Me acordaba cuando usted decía de que a veces nosotros no fuimos Jesús, pero Jesús viene, ¿no? Amén. Cuando llegamos por primera vez hace muchos años, no sé si el pastor se acuerda, cuántos años hace, a la casa de la hermana Benita, que íbamos con la hermana Eva. La hermana Benita no conocía nada del Señor, tampoco como todos la conocen, que ella era de montaña, así, no sabía nada de nada, ¿no? Pero ese día no sé si se andaba folleteando o algo, no sé cómo fue que fuimos ese día a Lorenzo Heile, y la hermana Benita estaba lavando ropa en una pileta llorando, porque ella criaba a su nietito, y era, no sé, chiquito, 2 o 3 años, no sé cuánto tenía ese niño, y estaban operando acá en Paysandú, y ella estaba ahí lavando y llorando ahí, ¿no? Y nos animamos a acordarnos ahí al alambrado, ahí en Tejido, le hablamos del Señor, y ahí ella se entregó al Señor, Amén. y hasta el día de hoy Amén. la sigue visitando. Sí, Ese día fue el Señor que llegó a ese Ella la buscó en la iglesia, ¿no? Pero el Señor fue a ella. Sí, hermano Marcelo. Digo, quería decir también eso de la misericordia, si será grande la misericordia, si Dios verdaderamente mismo, porque cuando uno estaba perdido en el mundo mismo, yo cuando fui a pescar en una tormenta, que se me hundió la chalana, entonces me estaba ahogando, digo, la misericordia que puede clamar al Señor, aún que traía 8 o 10 litros de agua, pero el Señor a la misma hora me sacó para afuera, digo, y por su amor y misericordia hoy estoy acá. Amén. Gloria a Dios. Y será que Dios tiene misericordia, hermano. Amén. Cada uno creo que tenemos un testimonio. Amén. Gloria al Señor de la misericordia y del amor de Dios. Pero después que conocimos al Señor, como dice Juan, ¿no es cierto? El que ama a Dios no practica el pecado. Nosotros pecamos, ¿no es cierto? Amén. Pero enseguida vamos a pedirle perdón al Señor. No pecamos deliberadamente, ¿no es cierto? Sino que podemos fallar y le pedimos perdón al Señor. Pero no es nuestra práctica habitual, ¿no es cierto? El pecado. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Quería decir, Sí. ahí cuando dice en medio de la confusión, Dios le dio la sabiduría a él para hablar la verdad, ¿no? Amén. Yo digo, ¿cuánto se necesita hoy que en medio de la confusión que hay en este mundo, que se levante, porque Dios es el mismo, que se levante vidas con sabiduría también para defender el nombre del Señor? Porque la confusión, si será fuerte lo que es la confusión ahí entre ellos, lo que era lo fuerte, que es como se influencia. Que Dios nos ayude, porque es cierto, ¿no es cierto? Toda esa confusión, ¿viste? Uno podía ver un mundo de gente allí, ¿no es cierto? Pero ellos hablando y prevaleciendo, pero ese hombre no está confiando en Dios, sabiendo la verdad, que lo que él había recibido de Dios, no tuvo temor. Dios le dio la gracia para enfrentar y decir, con palabras sencillas, que eso quieren hacer ustedes, los discípulos de él también. Amén, gloria al Señor. Él sabía lo que había recibido. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Y dice el 32, ¿no? Él sigue hablando, este hombre que había recibido el milagro. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y yo pensaba, hermano, digo, qué tremendo, porque él nació ciego. Y seguramente, él dice desde el principio, seguramente sus padres le leerían la palabra, le contarían las historias bíblicas, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y él tal vez, ¿no es cierto?, hablando, sus padres contándole de la vida de Elías, de Eliseo, de los profetas, cómo Dios hacía milagros. Y yo pensaba, de repente decía, pero ¿no hay por ahí algo que un profeta sanó un ciego? Y los padres leían, no, dice, acá está, que Elías hizo multiplicar la harina y el aceite. Aquí está que Eliseo resucitó un muerto, que Eliseo multiplicó los panes, pero no hay un registro bíblico de alguien que haya nacido ciego y Dios lo haya sanado. Entonces él dice, como que él conocía, ¿no? Y él no leía porque era ciego, pero seguramente su padre, alguien le hablaría de Dios, de los milagros de Dios del Antiguo Testamento, porque Dios hacía milagros, pero no hay un registro, ¿no es cierto?, de que alguien hubiese recibido la vista, ¿no? Pero eso él dice acá. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Amén, bien seguro. Amén, que Jesús había venido de Dios.
Y ahí no tuvieron más nada que digo, qué tremendo cuando la persona, hermano, no tiene nada que decir, insulta. Cuando no tienen nada que decir, ofenden, ¿no es cierto? Dicen cosas, dicen mentiras, insultan, dicen malas palabras, se quedan sin, de alguna manera, ¿no es cierto? Quieren cortar. Digo, que así es la gente, por eso que Dios nos ayude a no tomar en cuenta, ¿no es cierto? A no ofendernos cuando dicen cosas malas, ¿no es cierto? Porque no tienen qué decir, entonces insultan. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo el pecado, por algo naciste, como diciéndole, por algo naciste ciego. Pero había recibido la vista, ahí estaba la diferencia. Y nos enseñan a nosotros y le expulsaron. Le expulsaron de allí, hicieron, amén, con él, los que los padres tenían miedo que hicieran con ellos, ¿no es cierto? Le expulsaron. Pero él siguió, ¿no es cierto? Y qué tremendo, hermanos, porque dice el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Qué maravilloso que es el Señor, porque Jesús no estaba en toda esa situación de revuelo, de cosas, ¿no es cierto? Pero Jesús es Dios y Él sabe, Él conoce, amén. Y Él no le dejó solo, no le iba a dejar solo en ese momento, porque era fuerte para él. Habíamos hablado de lo que era fuerte, eso de expulsarte de la sinagoga, sacarlo de la vida religiosa, de la vida social, ¿no es cierto? Amén, pero el Señor no lo dejó solo. Y así con cada uno, y uno a veces escucha, por algo, ¿cuántas hermanas? ¿Por qué tantas hermanas por año solas siguiendo al Señor? Y el marido de repente dice, no, pero hoy es domingo, vamos allá a tal lado. No, yo primero voy a la casa de... ¿Cuántos? ¿Y cuántos jóvenes solos siguiendo al Señor? ¿Por qué? ¿Acaso no tienen luchas? ¿Acaso no le desprecian? ¿Acaso no le insinúan cosas? ¿Acaso no le inventan para otras cosas para ellos mejor? No, porque tienen el consuelo del Señor. Amén, alabado Dios. El Señor no los deja solos. No nos deja solos. ¿Cuántos hermanos? Amén. Uno, ¿no es cierto? Escucha y sabe. ¿Cuántos hermanos? Amén, y perseveran. Y es que no tienen lucha, los familiares le dicen nada, sí que le dicen. Pero tienen el consuelo del Señor, que es más fuerte, amén, de todo lo que puede hacer los demás. Oyó Jesús que le habían expulsado. Estaban viendo un momento difícil. Pero uno escucha a veces testimonios. Acá como que no es tan fuerte, pero sí es fuerte, ¿no es cierto? Pero hay lugares, hermanos, como los musulmanes, que se convierten en musulmanes a Cristo. Lo desheredan, lo tienen como muertos los mismos padres, los mismos hermanos. Judíos. Un judío que se convierte en cristianismo, que acepta el Mesías, es algo tremendo, lo desheredan, tremendo la persecución que tienen. ¿Y por qué perseveran? ¿Por qué siguen? Porque el Señor les consuela. Amén. Amén, porque saben, amén, gloria a Dios. Respondió él y ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le pregunta Jesús, porque era lo que le faltaba, amén, la salvación, tener a Cristo en su corazón, en su vida. Amén. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Jesús se manifiesta tal como él es, ¿no es cierto? Gloria a Dios, se revela, amén, como Dios. Y acá él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y acá vemos que Jesús recibió adoración. Y el único que recibe adoración es Dios. Jesús es Dios, amén. Amén. Aleluya. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y así, hermanos, si bien nosotros a veces nos citamos palabras, ¿no es cierto? Bueno, Jesús vino a darnos paz y tantas cosas, pero Jesús vino para juicio. Amén. Y Jesús dijo que iba a haber disensión, a haber el hogar, ¿no es cierto? Entre los que no creen y los que creen. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces algunos de los fariseos que estaban allí, amén, porque se ve que lo seguían a Jesús para todos lados, ¿no? Dice que estaban allí, al oírlo, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Como una pregunta que estás tratando de que nosotros, religiosos, que conocemos la palabra, que somos tan instruidos, ¿acaso somos ciegos? ¿Acaso que no vemos las cosas de Dios? ¿Que no sabemos? Y Jesús les respondió, si fueras ciego no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y así, hermano, todos fuimos ciegos.
Amén, gloria al Señor. Y en un momento de nuestra vida reconocimos que éramos ciegos, porque tenemos que reconocerlo. Pero mientras nosotros no decíamos, vemos, nosotros sabemos, entendemos, ahí no venía Cristo a nuestras vidas. Si fuera ciego no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Como ustedes piensan que conocen a Dios, piensan que están bien con Dios, siguen en su pecado, vuestro pecado permanece. ¿Hasta cuándo permanece el pecado? Hasta que uno reconozca que necesita un Salvador, que necesita perdón, que necesita al Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dejamos por acá y seguimos, si Dios quiere, en el capítulo 10 de la semana que viene. El punto C. Habíamos empezado el 13. Ahí, versículo 13 al 16. El hombre sanado es traído ante los fariseos. Versículo 17 al 18. Los líderes religiosos interrogan al hombre nacido ciego. Versículo 19 al 23. Los fariseos interrogan a los padres del hombre que nació ciego. Punto C. Los líderes religiosos interrogan al hombre nacido ciego, ahora sanado por Jesús. Versículo 24 y 25. El sencillo testimonio del hombre nacido ciego. Versículo 26 y 27. El hombre ciego de nacimiento reacciona ante el entero de su interrogatorio. Versículo 28 al 34. Después de responderle sabiamente a los líderes religiosos, el hombre es excomulgado. Versículo 35 al 38. El hombre que nació ciego y luego fue sanado cree en Jesús. Versículo 39 al 41. Jesús distingue entre los que son ciegos y los que ven. Las preguntas. Pregunta 1. ¿Cómo fue el proceso de la sanidad del ciego? La pregunta 2. ¿En qué día fue sanado el ciego? Y la pregunta 3. ¿Por qué sus padres no se animaron a testificar? Que Dios les bendiga.